Una de las cadenas más populares de pizza fue cambiada por un Volkswagen. Uno de los hermanos vendió sus acciones por un Volkswagen. ¿Sabían que uno de los fundadores de la pizza estadounidense era alérgico al tomate y el queso? Fue como Beethoven que se volvió sordo y compuso sinfonías. ¿Sabían que la gente una vez pensó que morirían si comían uno de los principales ingredientes de la pizza? ¿Qué? Desde su envío en 30 minutos y sus anuncios de 30 segundos que no puedes olvidar, hasta la búsqueda de la permutación perfecta y combinación de los sabrosos ingredientes. Es un trozo pequeño de masa que se volvió una rebanada del cielo. Creo que la historia de la pizza es la historia de los Estados Unidos. La sorprendente historia del ascenso de la pizza en American Eats. American Eats Pizza. Es el pastel estadounidense. La pizza. Todos tienen su favorita, con pepperoni, de 4 quesos, de jamón y piña. Con guisantes, papas, berenjenas, mantequilla de maní y pepperoni. Con salmón y huevos de avestruz. En los Estados Unidos se comen 100 acres de pizza al día. Esos son 126,000 pasteles por hora. Aquí vamos. Este es el suyo, cómaselo. La gente se come 30,9 mil millones de dólares en pizza cada año. Para hacer las tortas hay varios aparatos de alta tecnología, como los dispensadores de salsa Pizzamatic, que bombean porciones bien medidas a 1.500 pizzas por hora, y los rebanadores de pepperoni que cortan toppings para 45 pizzas por minuto. Se ha gastado mucho tiempo y tecnología para tratar de producir muchas pizzas con gran rapidez. Pero la pizza no es solo queso, es también amor. La pizza está muy ligada a nuestros recuerdos. Hola, ¿cómo están? Quiero una de esas. Yo tenía 8 años. Solía jugar en el restaurante, mi padre me dejaba ahí, jugábamos todo el día, hacíamos peleas con masas y otras cosas. Está ligada a nuestra niñez y nuestra primera cita. ¿Quieres dar un paseo? La pizza está ligada a las experiencias y momentos maravillosos y apasionados de nuestra vida. Cuando un equipo de béisbol menor gana un juego, ¿a dónde van? A comer pizzas. Pero la pizza va más allá de nuestros recuerdos de la niñez. En sus inicios fue una idea muy sencilla, un pedazo de pan para comer. Durante miles de años, por todo el Mediterráneo, la gente había estado comiendo pan con varias cosas encima. Pero nadie sabe en realidad dónde empezó todo. Si preguntas sin historiadores el origen de la pizza, quizá obtengas 100 respuestas distintas. Hay quienes dicen que los romanos fueron los primeros y otros dicen que fueron los fenicios. Todos afirman algo distinto. Pero hay algo en que concuerdan los historiadores, que hasta el siglo XVI la pizza no se parecía al pastel circular que comemos hoy. Debe quedar así. Y eso es porque en Europa nadie había visto uno de los ingredientes más importantes de la pizza, el tomate. El tomate fue desconocido en Europa hasta alrededor del 1522, cuando los conquistadores españoles lo descubrieron en los Andes peruanos y en México. Hallaron esa planta inusual que no habían visto nunca y la llevaron en sus barcos a su país. Al principio los europeos les tenían mucho miedo. Pensaron que eran venenosos porque el tomate provenía de la misma planta que la belladona. Se sabía que la belladona era venenosa, así que la gente tenía un miedo justificado de comerlo. Muy pocos estaban dispuestos a probarlo, excepto los pobres. Los pobres lo comían debido a su desesperación. Comían lo que podían para sobrevivir en esa época. Al darse cuenta que no morirían al comerlo, los pobres convirtieron al tomate en un ingrediente habitual de su dieta. En el siglo XVIII, en la ciudad italiana de Nápoles, el tomate ya estaba en sus panes planos o focaccias. Al ocurrir ese hecho, la pizza empezó a parecerse a una pizza. Si solo supiéramos a quién se le ocurrió esa idea, ese fue quizás el mayor descubrimiento en comida de los últimos 500 años. El tipo que puso el tomate en el pan por primera vez.
Pero fue una mujer la que inspiró la creación de la pizza como la conocemos hoy. En 1899, la reina de Italia, Margarita de Saboya, decidió que quería probar ese nuevo plato. Justo a tiempo para viajar al Nuevo Mundo. En 1920, más de 4 millones de emigrantes italianos habían llegado a Estados Unidos, la mayoría a través de Ellis Island en Nueva York. Los emigrantes traen consigo lo que conocen y lo que conocen es su comida local. Y así la pizza llegó a nuestras orillas. Todo empezó en Nueva York, que fue su primer puerto. A comienzos del siglo XX, entre los italianos que buscaban una nueva vida en Nueva York, estaba un panadero joven, Gennaro Lombardi. Gennaro Lombardi tenía aproximadamente 14 o 15 años cuando llegó de Nápoles, Italia. Él empezó en la calle Spring con un pequeño abasto italiano. La pizza napolitana causaba furor en Italia y como él era un joven muy emprendedor, comenzó a hacer pizza. No eran espectaculares, no tenían muchos ingredientes o algo así. Él las amarraba en una bolsa de papel con una cinta. Las pizzas de Lombardi fueron tan populares que dejó su abasto en 1905 y abrió la primera pizzería estadounidense en el 53 y medio de la calle Spring. Quizás ya hacían pizzas y las vendían también ahí antes de que él lo hiciera. Pero él fue quien obtuvo la primera licencia comercial. La Lombardi fue la primera pizzería de la pequeña Italia en Nueva York que satisfacía a los italianos. Toda esa área era una zona obrera italiana en esa época. Soho era donde estaban todas las fábricas. Muchos trabajadores paraban ahí en la mañana. Compraban una pizza y se la llevaban a su trabajo. Ese era su almuerzo. En el almuerzo, las pizzas eran puestas sobre radiadores para calentarlas. Las pizzas estadounidenses tenían un sabor un poco distinto a las napolitanas. Eso se debía a los ingredientes distintos de Estados Unidos. En lugar de los tomates de San Marzano, del suelo volcánico del monte Vesubio, usaban variedades locales. En lugar del mozzarella de leche de búfala, usaron queso de leche de vaca. Pero el mayor cambio en sabor provino de los hornos. Los que hacían pizza en Estados Unidos usaban lo que tenían. Y los que existían eran hornos de panaderos alimentados por fuego de carbón. La diferencia obvia entre esas pizzas y las de hornos de fuego de madera es que la corteza es más suave. Las de las pizzas napolitanas eran un poco duras y las de las pizzas de Nueva York eran suaves. Es una pizza real de Nueva York. Hoy, en la pizzería Lombardi, un amigo del nieto de Gennaro aún hace pizzas en un horno de carbón como el usado por Gennaro hace 100 años. Les mostraré el fuego. En este momento, los carbones arden a 1200 grados. Ese calor se transfiere al suelo del horno donde se cocinan los pasteles. Y ahí baja hasta unos 454 o 480 grados. Tardan 3 minutos y medio en cocinarse. Con un horno de carbón obtienes un sabor ahumado y crujiente por fuera, y si haces bien la masa, un sabor ligero y fresco con huecos por dentro. Así que esto es como un pedazo de cielo. Gennaro Lombardi con el tiempo pasó los secretos de hacer pasteles en su horno de carbón a otros aspirantes a hacer pizzas. Gennaro los puso a trabajar y aprendieron el negocio de la pizza. Ahí estaban Anthony, pero de Tontono, y John Sasso, que luego de varios años de trabajar con él, decidieron independizarse. Fue como un árbol del cual Lombardi era la raíz. Pero las raíces del árbol de Lombardi no se expandieron mucho más allá de Manhattan. Solo podían hallar pizzas en los vecindarios italianos. La pizza aún no se había vuelto una comida estadounidense. Eso pasó cuando un cocinero presuntuoso se arriesgó y cometió un sacrilegio con la pizza. El cielo era el límite. Podían usar la pizza como un punto de inicio e ir en la dirección que quisieran.
que se conserva en nuestro país. Un pasado que pocos conocen. Lo extraordinario del teatro no es precisamente su estilo. Lo extraordinario es que nace en la región más apartada de México. En estreno, Historia Secreta Campeche, una producción original de History, con la conducción de Humberto Busto, este viernes a las 9 de la noche por History. En 1920, una sensación del sabor llamada pizza se expandió en la pequeña Italia de Nueva York. Pero aunque las rebanadas de pizzas son comunes hoy, en aquella época eran algo inaudito. Uno se comía el pastel entero de la pizza, creada por esos primeros realizadores de pizza en Estados Unidos. Te sentabas y las comías como una comida completa. Se buscó la forma de que la pizza fuera una comida más rápida y portátil. En 1933, al cocinero rebelde Patsy Lancieri se le ocurrió una idea. Se acepta comúnmente que Patsy en Harlem fue el primero en venderla por rebanadas. Él vio algo que nadie más vio. Si las vendías en rebanadas, quizás ganarías más que vendiéndolas completas. Las rebanadas ayudaron a mejorar el negocio de Patsy al convertir la pizza en su propio instrumento publicitario. Él vio que la forma de mercadear la pizza era tener a un tipo en la calle comiéndose una rebanada. Si venías en la otra dirección, lo veías comiéndosela. Te parecía bien y sentías ganas de comerte una. Pero no todos reaccionaron con entusiasmo al cambio. Los de la vieja guardia pensaron que era un pecado servir la pizza en rebanadas. Ellos pensaban que la pizza era una obra de arte. Lombardi siguió sirviendo siempre el pastel entero. Él sentía que esa era la forma de servir la pizza. A pesar de las objeciones, a los primeros fanáticos de la pizza les gustó su comida portátil y lo mismo pasó con una nueva generación de cocineros. El pastel cortado en rebanadas era el futuro de la pizza en Estados Unidos. Creo que Patsy Lancieri entendió algo que otros emigrantes no entendieron. Y eso fue que se puede empezar con algo que tenían en el país de origen y cambiarlo y volverlo en una cosa estadounidense. No todas las primeras evoluciones estadounidenses de la pizza ocurrieron en Nueva York. A unos 130 kilómetros al noreste se cocinó otra historia. La mayoría en Estados Unidos acepta que Nueva York y Lombardi fueron la meca, el lugar de nacimiento de la pizza. La excepción es New Haven, Connecticut. El héroe de la pizza en New Haven fue Frank Pepe. Frank Pepe llegó a Estados Unidos en 1909, a sus 17 años, y halló empleo en una panadería. Pepe no sabía leer ni escribir, pero sí sabía cómo hacer una pizza. Por desgracia, no podía comer siempre lo que vendía. La ironía de la historia de Frank Pepe es que era alérgico a los tomates y la mozzarella, dos ingredientes claves de la pizza. Fue como Beethoven, que se volvió sordo y compuso sinfonías. Y por eso tuvo que hallar la forma de hacer pizzas a su gusto. Él estaba en un restaurante que servía almejas en todo tipo de platos. Él adoraba las almejas y por eso dijo, ¿por qué no las ponemos en las pizzas? Y así nació la pizza de almejas blancas. Cuando Pepe abrió su pizzería en junio de 1925, sus pasteles de New Haven, sin tomate o queso, se volvieron un gran éxito regional y fue el primero de muchos giros del pastel clásico. Empezaron a surgir pizzerías en Brooklyn, New Haven y Boston.
todas en los vecindarios italianos. Pero aparte de eso, había áreas grandes de Estados Unidos donde la gente no sabía qué era una pizza. Fue necesaria una guerra mundial para abrirle los ojos a Estados Unidos. Cuando los soldados recorrieron los campos de batalla europeos, fueron a pequeñas ciudades de Italia donde hallaron algo sorprendente. Nuestros soldados se enamoraron de la pizza. Les gustó y cuando regresaron empezaron a venir a la pequeña Italia. Empezaron a buscar la pizza. Si no podían hallarlas en sus ciudades, entonces las llevaban allí. Allí surgió gente que pensó en abrir pizzerías y que no era necesariamente de origen italiano. En ningún otro sitio eso fue más real que en Chicago. El año fue 1943. La guerra no había terminado aún y la pizza estaba por sufrir un cambio dramático gracias a un tejano llamado Ike Sewell. Ike Sewell era una especie de tipo gregario, efusivo y amante de la diversión, y quería abrir un restaurante en Chicago. Él se unió al dueño de restaurantes, Rick Ricardo, que quería que ellos abrieran una pizzería. A Ike Sewell no le impresionaba esa comida delicada de corteza delgada. Como era tejano, necesitaba una comida más fuerte. Una comida más fuerte, más sólida y de hombros más anchos. Así que fueron a la cocina e hicieron experimentos. No se fijaron límites. Usaron más queso, salsa, salchicha y lo demás. El queso era puesto en la masa y los otros ingredientes sobre el queso. En cierta forma, lo cambiaron todo. Para soportar el peso de los ingredientes, la corteza debía tener más de 2,5 centímetros de ancho y debía hornearse entre 30 o 45 minutos. Por fin, la pizza era una comida para hombres. La cargaron con queso y carne y la llamaron Pizza Gruesa de Chicago. Sewell y Ricardo abrieron su nuevo negocio en el sótano de una mansión del centro de Chicago y lo llamaron Pizzería 1. Pero al principio tuvieron problemas para vender pizzas. Fracasó de inmediato. Nadie iba a comer ahí. El sitio estaba vacío siempre. La gente que había oído hablar de la pizza iba a ese sitio y decía, ¿qué diablos es esto? Esto no es pizza. Pero según la leyenda, justo cuando su pizzería estaba a punto de colapsar, un periodista que acababa de volver de la guerra fue a comer allí. Tengo una gran historia. Él escribió sobre la pizza gruesa y dijo que era mejor que las que comió en Italia. Los pasteles gruesos de Sewell triunfaron y las colas para comprarlas llegaban a la esquina. Por eso, en 1955, Sewell abrió otro restaurante para satisfacer la demanda, la pizzería Due, en una casa cerca de allí. Ese fue un hito histórico en la pizza en Estados Unidos. Sewell y Ricardo básicamente le dieron permiso a la gente para americanizar las cosas y hacer lo que quisieran. Y aún así, serían consideradas pizzas. Podemos hacerlas tan delgadas o gruesas o tan rellenas, y altas o bajas como queramos. Al igual que con la Lombardi en Nueva York, los que hacían pizzas en la 1 se fueron y abrieron sus pizzerías y regaron la pizza Dead Dish más allá de la ciudad. Mi padre trabajó en la pizzería 1 y en la Due también, y luego dijo, abriré mi propio negocio. Se mudó a un suburbio del norte y abrió un negocio en Lincolnwood en 1971. La gente hacía filas afuera que daban la vuelta a la esquina y llegaban hasta la otra calle. Fue una revolución, la gente ya no debía bajar a la ciudad y batallar más con el tráfico para conseguir una rica pizza. La pizza podía ser cualquier cosa en cualquier lugar, con corteza delgada en Nueva York y gruesa en Chicago. Al imponerse esas variaciones, comenzaron los debates sobre la pizza. Creo que muchos en Chicago verían la pizza de Nueva York y no la considerarían una pizza. Dirían, ¿qué diablos es eso? Eso es un chiste. La de Chicago es muy gruesa para mí. Te comes una rebanada y estás satisfecho. Y saben, es casi toda masa. Nueva York tiene la mejor pizza porque tenemos la vieja tradición. Aunque ellos la empezaron antes, nosotros la mejoramos. Creo que a los neoyorquinos les cuesta mucho en verdad admitir eso. En
los años 50, el negocio de la pizza en Estados Unidos prosperó. Desde las calles principales hasta los estados centrales, desde la pizza Frank Sinatra hasta la Lucille Ball, parecía que la pizza estaba en todos lados. Pero ya no era más algo rudimentario. Eso fue porque la tecnología hizo que el arte étnico de hacer pizzas se volviera una empresa muy estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos de alimentos del país dedicaron sus esfuerzos para desarrollar la tecnología. Los estadounidenses siempre buscan mejores formas de hacer las cosas. Quizás es por nuestros genes, quién sabe. Ahora, en lugar de sudar ante un horno de carbón para lograr un pastel perfecto, las pizzas podían hornearse en horno de gas. En lugar de mezclar la masa a mano, lanzabas los ingredientes a una mezcladora eléctrica, Hobart. Él verterá 23 kilogramos de harina, la mezcladora Hobart la batirá hasta obtener una masa. Cuando esté lista, se levantará en la mezcladora. Imagínense hacer eso a mano. Cuando Gennaro empezó hace años, así se hacía. Lo que tarda hoy 7 minutos, tardaba 1 hora en aquella época para hacer la misma cantidad de masa. El mensaje de esta nueva tecnología en los años 50 era que cualquiera podía hacer una pizza sin importar de dónde fueran sus padres. No tenías que estar en Nueva York, New Haven o Chicago para que la pizza familiar se volviera un fenómeno masivo de la cultura pop. Uno incluso podía estar en Wichita, Kansas. En 1958, los hermanos Frank y Don Kearney alquilaron un bar en las afueras de Wichita para abrir una pizzería. Le pidieron $600 a su madre, compraron un equipo de segunda mano de hacer pizzas y se fueron al bar. No eran italianos ni sabían cómo dirigir un restaurante y solo habían comido pizzas unas pocas veces. Pero iban a revolucionar una industria, aunque primero necesitaban un nombre que encajara a la perfección en el cartel del edificio. Parece que el cartel solo tenía espacio para la palabra pizza y 3 letras más. Era más grande arriba y más pequeño en el fondo. La esposa de Dan Kearney dijo, se parece a una de esas cabañas en las montañas. Beverly dijo, ¿qué les parece Pizza Hut? Hut en inglés significa cabaña. Nosotros dijimos, no, es terrible. Ella dijo, parece una cabaña pequeña y todos nos reímos. Pero ella tenía más influencia con Dan que nosotros, porque al poco tiempo pasé por allí y pintaban el nombre Pizza Hut en el cartel. El nombre Pizza Hut llegó a representar a la pizza estadounidense. Solo 6 meses después de inaugurado, el negocio iba tan bien que abrieron otro Hut en Wichita. Pronto hubo 4 más y poco después Dick Heiser, el manager de su tercera tienda, les propuso un negocio. Los Kearney tenían un gerente en sus tiendas que quería abrir su propio negocio. Ellos no se opusieron, solo querían que no fuera en Wichita. Heiser le pagó a los Kearney una tarifa por el uso del nombre Pizza Hut y sus recetas. Ellos lo entrenaron y él las hizo exactamente igual a las de Pizza Hut, que triunfaron tanto en Wichita. Cuando un séptimo e idéntico Pizza Hut abrió en Topeka, Kansas, pocos la reconocieron como innovadora, pero acababa de nacer la primera franquicia de pizzas. Creo que es una forma natural de hacer negocios en Estados Unidos. El decir, si esto es bueno aquí, ¿por qué no lo duplicamos allá y todos lados? Y eso es lo que hicieron ellos. Básicamente siguieron expandiéndose porque no hallaban ninguna razón para pararse. Los Pizza Hut se expandieron rápido por el Medio Oeste porque los empleados y amigos de los dueños compraron nuevas franquicias. En 1977, Pizza Hut era un negocio multimillonario con tiendas por todo el mundo, que servían una rebanada, no de Italia, sino de Estados Unidos. Lo que hicieron fue crear una pizza que pensaron que le gustaría a casi todos. Pizza Hut es Pizza Hut. No la vemos como pizza italiana, sino como una pizza puramente estadounidense, una pizza al estilo estadounidense. Pero la pizza estadounidense solo empezaba. La próxima innovación en esos pasteles de gran consumo provino de otros hermanos en Ypsilanti, Michigan. El 9 de diciembre de 1960, Tom y James Monahan compraron una pizzería en quiebra llamada Dominick's. Compraron los derechos de la propiedad por $500. Les dieron una lección de 5 o 10 minutos sobre cómo hacer pizzas y eso fue todo. Con un horno de pizza, 2 masas y una palmada de buena suerte en la espalda, estuvieron listos para empezar. Todo marchó bien, excepto la suerte. A menudo pasaban horas sin recibir una orden. En un año, James abandonó el negocio.
Él decidió que no quería seguir involucrado en eso y vendió sus acciones por un Volkswagen. Pero Tom cambió la situación con la ayuda de un sector no explotado del mercado de Ypsilanti, la Universidad de Eastern Michigan. Los estudiantes sin autos y que vivían en dormitorios querrían que les enviaran las pizzas a la habitación. Las universidades eran el mejor lugar de ventas para ellos, por eso buscaron terreno cerca de varias universidades para comenzar su negocio. La unión de la pizza y los estadounidenses fue el amor al primer mordisco. Tom sacó su negocio de la quiebra e ideó un plan para expandirse. Él también tenía un nombre nuevo. Dominic quería que le devolvieran su nombre. Los hermanos escogieron otro nombre, Domino's, porque sonaba un poco italiano. Terminaba en vocal y salía en la guía telefónica debajo del de Dominic's. En 1969 había 42 Domino's. Hoy hay unos 7.500 en todo el mundo. Pero había un ingrediente más en el éxito de Domino's, la uniformidad. Tom sabía que su pizza era buena. Lo que necesitaba era una forma de replicar esa pizza por todo el país para que una rebanada de Domino's en Des Moines tuviera el mismo sabor en San Diego. Así que las exigencias de la pizza cambiaron. Debíamos hacerla muy rápido y debía ser muy uniforme. Por eso surgió una industria alrededor de ese factor. Esa industria se centró en nuevas máquinas, en una línea de ensamblaje de alta tecnología que produjo una nueva generación de pizzas. Primero, a principios de los años 80, llegó el horno transportador automático, movido por correas, que asegura una temperatura y tiempo de cocción uniforme. Esos hornos movidos por correas eran diametralmente opuestos a los cocineros de Nueva York, que solo sacan la pizza cuando una voz interior les dice que lo hagan. Los llamo hornos a prueba de idiotas. Puedes contratar a cualquier tonto para que tome la pizza, la ponga allí y la tome en el otro extremo. Pero al igual que con la rebanada de pizza, no todos los cocineros de la vieja escuela creen que los nuevos hornos sean una buena idea. Ellos llevan el aire alrededor de la pizza y la calientan y soplan a la mayor temperatura posible. La próxima generación de hornos usó una tecnología infrarroja similar a la de los microondas, pero la nueva tecnología en hornos de pizza vino de la NASA. Se la conoce como impacto de aire y fue creada en los años 80 para cocinar en la Estación Espacial Internacional. El horno de impacto fue adaptado para la industria de la pizza, una cocina con aire propulsado de alta velocidad. Esas columnas de aire golpean o impactan la pizza arriba y abajo en ángulos de 90 grados al avanzar por el horno. El aire propulsado aleja la humedad y el frío de la pizza y la hornean más rápido y la mantienen más crujiente. Ellos llevan el aire alrededor de la pizza y la calientan y soplan a la mayor temperatura posible. Con esta tecnología casi todos pueden hacer pizzas idénticas siempre, pero el cambio de hornos fue solo el primer paso para asegurar la uniformidad. La Domino's se asegura que todas las tiendas del país usen también los mismos ingredientes. ¿Cómo lo hacen? Con algo que cambió a la industria, el sistema de comisaría central. Una comisaría es una instalación central donde puedes hacer el mismo tipo de masa. La salsa tampoco varía. De esa forma no tienes a un chico en Texas que haga la salsa un poco distinta a un sujeto en Florida. Domino's hace sus pizzas con controles de calidad e instrumentos mecánicos y las arma con gran precisión. Es la habilidad estadounidense para producir cosas en serie. Ellos, en efecto, redujeron el proceso de hacer pizzas a una ciencia. Nadie tiene que pensar en el asunto. Uno la arma, la hornea y sale siempre en forma perfecta. Esa es toda su filosofía. Siempre saldrá igual en cada ocasión. La gente adora su confiabilidad porque una pizza Domino's se ve, huele y sabe igual en todos lados. Pero la transformación de la pizza aún no se había completado. Faltaba otra innovación estadounidense: llevar la pizza a la casa. Eso asombró a la gente, nadie hacía eso. Olvídense de ir a comprar pizzas. Por primera vez la pizza venía a su casa. Hoy, las pizzas de las cadenas comerciales son las únicas que conocen muchos estadounidenses. Las una vez poco famosas marcas regionales, Pizza Hut, Domino's y Little Caesars, se han vuelto muy comunes. La pizza ya no es un solo plato italiano poco conocido, sino un gigante estadounidense, y casi hizo olvidar a los cocineros originales de pizzas. Pero la pizza no habría llegado tan lejos sin una innovación: el envío a domicilio.
Tengo 33 años y no recuerdo una época en que no pudieras llamar a una pizzería y tener una pizza en media hora. En los años 60, cuando surgieron las cadenas de pizzas, la espera en una pizzería para llevarse la pizza a casa no caló bien entre los estadounidenses. Nadie sabe quién envió la primera pizza, pero fue Tom Monaghan, el creador de Domino's, el que creyó que el envío a domicilio era el futuro de la pizza y decidió tomar el riesgo en el año 1960. Creo que en ese momento la idea del envío a domicilio asombró a la gente. Nadie hacía eso y ahora en retrospectiva parece una cosa muy obvia. Quizás la Domino's fue la cadena de pizza que estimuló el servicio de entrega a domicilio. Creo que ese servicio hizo que la pizza pasara de ser solo algo conocido a transformarse en uno de los mayores contendientes de comida rápida. Pero al principio, la pizza y los envíos a domicilio no parecían ser compatibles. Las pizzas eran servidas en algo como una torta de cartón, pero eso no retenía el calor. El queso se pegaba a alguna cosa y la pizza se desmoronaba. Si Tom Monaghan quería triunfar con su servicio de envíos, debía asegurarse que las pizzas no llegaran frías o desordenadas, con el queso pegado a la caja. Debía ser una caja mejor, pero en lugar de recurrir a nuevas tecnologías, Domino's recurrió al pasado. El cartón corrugado existe desde 1856. Fue usado como base para los sombreros de copas. Es más fuerte que una caja regular y posee una propiedad térmica que no tiene una caja estándar. Al hacer las cajas con esta sustancia simple, se volvieron más sólidas y capaces de retener más el calor de la pizza. Esta innovación se propagó rápido a las otras cadenas. Veías la caja y básicamente empezabas a sentir hambre. El cartón corrugado fue un buen comienzo, pero no mantenía las pizzas en verdad calientes. La pizza se ponía cada vez más fría en el auto, y ellos dijeron que debía haber una mejor forma de hacer las cajas. La respuesta llegó en 1984, no con un veterano cocinero de pizzas, sino con Ingrid Kosser, una agente de compras de una compañía de acero de Illinois. Lo asombroso es que Ingrid no estaba en el negocio de pizzas, pero quería hallar una forma de enviarlas mejor. Ella empezó a experimentar y en un año registró una patente de un bolso de vinilo aislado que retenía más calor que una caja de cartón corrugado. Muy pronto, ella empezó a recibir órdenes de Domino's. El bolso térmico era muy bueno para almacenar la pizza. Así teníamos una forma distinta de guardar y mantener caliente la pizza. El bolso térmico lograba evitar que se escapara el calor, pero a mediados de los años 90, Domino's vio que la meta real no era solo evitar que la pizza se enfriara, sino seguir añadiéndole calor en el trayecto a la casa del cliente. Ellos volvieron donde Ingrid Kosser, que ya era una autodidacta experta, y ella creó la bolsa de onda de calor. Digan lo que digan sobre la calidad de la pizza de Domino's, ellos han hecho avanzar la tecnología y la bolsa de onda de calor fue una gran innovación. Tenían mecanismos de producir calor y un material de nylon y los elementos de calor de los bolsos suministraban energía para mantener una pizza casi tan caliente como cuando salía del horno. Conectas la bolsa a la pared y llega a una temperatura de 79 grados. Eso crea la estructura perfecta de calentamiento para enviar la pizza. Preveo que los sistemas de enviar pizza se volverán casi un horno de pizza movible, donde uno las pondrá allí ya medio cocinadas y cuando lleguen a su destino se habrán terminado de hornear. A medida que mejoró la tecnología para enviar las pizzas más calientes, se fijó otra meta, entregarla más rápido. Y desde 1973 la Domino's prometió justo eso. Domino's ideó un contrato con la gente en Estados Unidos que decía que te podían enviar la pizza en 30 minutos y si no te la entregaban a tiempo, te daban la pizza gratis. Fue una brillante idea de mercadeo. La gente ordenaba las pizzas y luego veían sus cronómetros. Era como un juego. Tratar de obtener tu pizza gratis de Domino's es como si dijeras, quiero mi pizza de inmediato. Durante años, la garantía de 30 minutos les dio muchos clientes. Domino's se volvió sinónimo de envío rápido y obligó a las otras cadenas de pizzas a mantenerse a la par. Pero los demonios veloces de Domino's terminaron metiéndose en problemas. Hubo un episodio en San Luis. Un conductor ignoró una luz roja, golpeó a un peatón y hubo una demanda legal. Hoy anuncio la eliminación de la garantía de 30 minutos en los productos de Domino's Pizza.
A pesar del final formal de la garantía de 30 minutos, Domino's cambió en forma irreversible el panorama de la pizza estadounidense. Aún hoy la gente asume que la pizza que ordenen se la entregarán 30 minutos después de llamar por teléfono. Pero ni eso era muy rápido para algunos. Sin embargo, la única forma de tener la pizza más rápido es que ésta ya estuviera ahí. Por eso surgió la pizza congelada. Eso hizo que todo fuera más conveniente. Solo un tonto no sabría cómo hacerla. Y los tradicionalistas contraatacaron. Aquellos que pensamos que tenemos una tradición de 100 años de antigüedad, no podíamos creer el producto que ellos vendían. Mientras las grandes cadenas de pizza luchaban por los costos y la automatización, la guerra de la pizza entró a un nuevo frente, el del hogar. La primera mezcla para hacer pizzas en casa fue creada en 1948. Todos en la familia reciben su porción de queso fresco. Muy pronto siguieron las pizzas congeladas, pero su sabor dejaba mucho que desear. Son las más rápidas que hay. Una de las cosas que dificulta el congelamiento de la pizza es el nivel de humedad del producto. Esa humedad causa la formación de cristales al congelar la pizza. Cuando la pizza se calienta, después en el horno, se derrite el hielo, se reblandece la masa y los ingredientes pierden su sabor. Pero aunque algunos pensaron que esos productos sabían a cartón, las primeras pizzas congeladas tuvieron éxito. Crujiente, suave y es muy hermosa. Fue el producto correcto en el momento correcto. Las mujeres trabajaban y buscaban formas rápidas de hacer comida y compraban productos empacados y cenas congeladas y las ponían en el horno y las cocinaban. Los pasteles congelados eran cómodos y los chicos los amaban. Los supermercados los ponían abajo, al nivel de los ojos de los chicos. Hubo una fiebre del oro en los años 80 y 90 y las compañías de alimentos, al ver que habría un pasillo en los supermercados solo para pizzas congeladas, pensaron que si no se metían en el negocio, alguien más lo haría. A mediados de los años 80, los productores de pizza congeladas ganaban más de $100 millones en ventas, pero persistía el reto de hacer una pizza congelada con un buen sabor. Los científicos de la empresa Kraft hicieron experimentos durante años para hacer una pizza congelada que supiera realmente como la pizza. Finalmente, en 1995, Kraft presentó su arma secreta, DiGiorno, una pizza congelada con una nueva masa a la que llamaron la corteza que se levanta sola. Las cortezas que se levantan solas son cortezas que se fermentan, como el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear que soportan el congelamiento. Son congeladas antes que la masa se levante por completo. Las cortezas que se levantan solas siguen levantándose al hornearlas y así saben más como pizzas recién horneadas. Es grandiosa. Ese fue el tiro que se oyó en todo el mundo. Y así básicamente se volvieron obsoletas las otras pizzas congeladas creadas antes de eso. Lo hipnotizó su corteza que se levanta y ansía probar su fresco sabor. Las pizzas congeladas subieron como la espuma. En 3 años, las ventas sobrepasaron los $2.000 millones anuales gracias a la tecnología. En las fábricas, el proceso de hacer pizzas congeladas fue convertido en un remolino de automatización sincronizada y produjo 1.000 millones de pizzas al año. La línea empieza con un tanque alimentador donde se hace la masa. Luego sigue por la transportadora y allí hay surtidores por donde baja la salsa. Y baja sobre la pizza. Después pasa a otra etapa donde le ponen el queso, luego se dirige al horno y se cocina. Al final va a un refrigerador. Es asombroso ver esas máquinas tan asombrosas. No hay interacción humana, pero eso debe ser así en ese tipo de producción de pizzas. Pero cuando despegaron las pizzas congeladas, muchos puristas pensaron que la calidad de esta había decaído. Entre las pizzas congeladas y las de las cadenas surgió un movimiento para alejar a la pizza de la producción en masa y hacerla volver a su origen de plato hecho a mano. Ese movimiento convirtió a la pizza en una comida de gourmet, gracias a un visionario llamado Ed Ledoux. El dios de la pizza de gourmet es Ed Ledoux. Si ves a la pizza como algo que necesita un artista para su creación, entonces él sería el Rembrandt de la pizza. Él era un joven vago que decidió poner todo tipo de cosas alocadas en las pizzas y ver qué funcionaba y qué no funcionaba.
Ledoux trabajó en pizzerías en California desde los 19 años. En 1980 atrajo la atención del chef Wolfgang Puck con una pizza con ricota, paté y espárrago frito. 2 años después, Ledoux estaba en la cocina del restaurante de Puck en Hollywood, Spagos, extendiendo los límites de la pizza a donde no había llegado nunca. Creo que Ed Ledoux se sintió como un chico en una dulcería. Él no tenía lazos con el pasado en lo que respecta a las tradiciones, y por eso hacía lo que quería. Alcachofas, trufas, berenjenas, espárragos, paté. Lo que estuviera en su cocina terminaba de una forma u otra en sus pizzas. Freía las pizzas, las salteaba, hacía todo tipo de cosas. Y si no funcionaba, no importaba. Las creaciones de Ledoux tuvieron mucho éxito en Spagos y muy pronto solo las estrellas más grandes conseguían una mesa ahí. Se volvió la pizza de los ricos y famosos y muy pronto no podías obtener una reservación en el restaurante a menos que conocieras a alguien dentro. En 1983, Ledoux se separó de Wolfgang Puck para dar clases de cocina. 2 años después, recibió una gran oferta de Rick Rosenfield y Larry Flax, 2 abogados que querían entrar al negocio de la pizza. Ledoux llegó con su archivo de recetas, 250 pizzas raras que nadie había visto nunca. Y ellos le dijeron, te contratamos, eres nuestro chef. Y esa fue la California Pizza Kitchen. La California Pizza Kitchen introdujo la pizza de pollo a la parrilla, el pollo pequinés y los camarones marinados, cosas que nadie había visto nunca, aparecieron en las pizzas de todo el país. La pizza de alta cocina ya no era de las estrellas, sino de las masas, y las masas la adoraron. Las ideas de la gente sobre la pizza desaparecieron. Ya no tenían que ser con tomate y queso. Si querías, podías hacerlas de mantequilla de maní y mermelada. En el 2005 había más de 180 California Pizza Kitchens en el mundo que producían casi $500 millones al año. Los estadounidenses la amaban, pero Gennaro Lombardi quizás se sentiría confuso y diría, ¿qué es esto? No. Me quedo con los ingredientes tradicionales y nada extraño en ellas. Dios no pretendía que se hiciera la pizza de esta forma. La de Manaltí siempre será la forma original, como debe ser la pizza. Pero a pesar de las innovaciones y cadenas que evolucionaron al mercado, una nueva generación de cocineros busca a la vieja guardia para aprender a hacer pizza en la forma napolitana tradicional. Lo que pasó en los primeros 100 años de la realización de pizzas en Estados Unidos es que ya completó su círculo, porque hay gente que hoy reconoce que este es un arte y una tradición honorable y quieren ser parte de ella. Les gustaría. Pero, aunque algunos quieren seguir los orígenes de la pizza en Europa, no hay duda de que hoy la pizza es una comida estadounidense. La pizza es una especie de hija adoptada. Nació en Italia, pero fue adoptada por Estados Unidos. Los italianos trajeron la pizza a Estados Unidos y ese país la llevó a todas partes. Si Estados Unidos no hubiera aceptado la pizza, es probable que fuera todavía un desconocido plato italiano. Desde Nápoles hasta Nueva York y a través de un continente y alrededor del mundo, y el viaje no ha terminado aún para la pizza, el pastel estadounidense. Esto es parte de lo que podrás ver en